Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 18. La mujer del futuro. Antes de escuchar este programa, te recomendamos que escuches primero el programa número 15, en el que hemos hecho un acercamiento al feminismo desde un punto de vista femenino. Continuamos ahora en Otras Políticas queriendo hacer un ejercicio de reflexión profundo sobre el feminismo y la mujer, para lo cual hemos vuelto a invitar a Patricia Elías, psicoterapeuta psicoanalítica. Gracias por venir. Hola, muchas gracias. Ha vuelto Rocío Osuna, actriz de la compañía Trigüeñe. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Y ha vuelto Candela, estudiante de filosofía y musicología. Hola. Hola, buenas. Y por desgracia también ha vuelto Carlos Peiró, habitual del programa. Hola, Carlos. Hola, lo siento. Carlos, como la otra vez, ¿por qué vamos a hablar de la mujer del futuro? Bueno, es un ejercicio un tanto de malabarismo, un tanto acrobático, en relación sobre aspectos relativos a lo femenino y a la mujer, que pretende hacer una cierta ciencia ficción en relación con tratar de vislumbrar esos ideales en relación con lo femenino de cara al futuro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos planteamos, bueno, en este debate identitario tan profuso y tan profundo y no exento de cierta polemización, pues tratar un poco de imaginarnos cómo queremos, cómo vislumbramos y cómo deseamos que una mujer dentro de 3, 4 décadas nos gustaría que fuera, ¿no? Por tanto, estamos haciendo un planteamiento ideal, un planteamiento muy en el aire, muy etéreo, pero que puede ser útil, puede ser interesante desde el punto de vista de esta reflexión identitaria para marcar un poco los parámetros en los cuales vislumbramos esa realidad en adelante, ¿no? Yo desde ahí quisiera abrir el debate preguntándonos y preguntando a todos los presentes, bueno, ¿cómo vislumbráis a esa mujer, por ejemplo, en torno a los aspectos sexuales? Yo lo primero que diría para poder, yo como lo imagino, es un ser sexuado y que disfruta de su sexualidad, ¿vale? Pero para lograr esto, en mi propia experiencia ha sido el cuestionar y elaborar mis propios bloqueos sexuales. Entonces yo creo que es, o sea, que de ahí parte. Porque si no, o sea, si no trabajamos nuestros propios bloqueos sexuales como mujeres, es que no podemos transmitir una sexualidad sana a nuestras hijas. Entonces ese es el primer punto. Y segundo punto, que suena fácil, pero que es dificilísimo, poder imaginar a nuestras hijas como seres sexuados y que puedan como actuar esta parte más afrodisíaca, ¿sabes? Esta parte más de Afrodita de poder el disfrute del cuerpo, el deseo, no sé, el poder entregarse a un otro, ¿sabes? Entonces yo creo que más o menos por ahí parte, no sé qué piensen. Pues me parece clave esto que planteas, ¿no? Porque el referente es el referente. Para hombres y para mujeres esto de momento es así, ¿no? Entonces la mujer del futuro, qué duda cabe que depende de la mujer del presente y del hombre del presente, quiero decir, de la circunstancia y de la situación que ahora mismo podamos vivir delante de nuestros hijos, ¿no? Eso es muy importante para ellos, porque la lectura que ellos van a hacer a un nivel más inconsciente es mucho mayor que la que nosotros podemos imaginar, porque ya lo vemos en nuestros hijos que de repente tienen actitudes y tienen cuestiones que dices, ¿de dónde han sacado esto y de dónde han sacado lo otro? Está claro que somos conscientes que son esponjas, que todo lo absorben, que todo para ellos cala. Entonces que uno se trate con respeto y ellos lo vean y que vean la libertad con la que tú ejerces tu propia personalidad,
con respecto a la otra persona y el respeto que hay entre esa pareja, ¿no? Que les está arropando, y ya no entro a si es una pareja heterosexual o una pareja homosexual, que hoy en día también esto es un referente muy importante para el futuro, ¿no? Pero sobre todo esto, ¿no? Este respeto a uno mismo y al otro, y cómo tratas estas cuestiones, ¿no? Sexuales, que ya desde muy pequeños la tienen también despierta, cómo se manifiesta eso con ellos, ¿no? A mí me gustaría que en el futuro se tuviera esta conciencia de la propia sexualidad física, o sea, partiendo de una cuestión física, ¿no? De saber que si tú te identificas como un hombre o como una mujer físicamente, asumiendo lo que conlleva todo eso, ¿no? Que no es nada fácil asumirlo y entenderlo, ¿no? Cómo es tu cuerpo, qué necesidades tiene biológicas, sexualmente, y que eso se respete, ¿no? Porque a lo largo de la vida, desde tu infancia, ¿no? Que empiezas a descubrir este tipo de cosas, y a la adolescencia, que todo parece como que se vuelve más confuso, a cuando llegas a la madurez, pues obviamente todo ese camino te hace además desprenderte de los referentes y encontrar tus propias vivencias y tu propio camino, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo ese tránsito, pues lo van a terminar haciendo solos, ¿no? Pero tener el recuerdo o el referente de ciertas actitudes sí va a ser muy importante para ellos. Y me gustaría que, sobre todo, respiraran eso, ¿no? El respetar las decisiones que tú vas tomando en la vida con respecto a tu sexualidad o a lo que sea, ¿no? A mí me gustaría partir un poco para hacer un pelín de historia sobre una activista política del siglo XIX que se llama Mary Wollstonecraft, que en 1792 escribió su obra más famosa, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces ella hablaba un poco más desde esta perspectiva de la inclusión de las mujeres en la vida pública, en la vida política, y entonces ella, desde sus planteamientos a día de hoy, nos pueden parecer más antiguos, más puritanos o más conservadores, pero en su momento era profundamente radical, pertenece de hecho a este feminismo radical. Era incluso la han llegado a llamar republicana o moderna, y ella planteaba un poco esta división entre la reproducción y la sexualidad. Esto a día de hoy es algo que evidentemente nos parece que hemos alcanzado, y entonces creo que la mujer de hoy se parece un poco a la mujer que ella estaba planteando que se debía de alcanzar. Y ahora entonces, si nos preguntamos cómo sería la mujer que queremos alcanzar de aquí a unos decenios, pues yo, con respecto a esta primera pregunta sobre la sexualidad, yo creo que ahora mismo vivimos en una sociedad que nos presenta un catálogo de hombres y mujeres a través de aplicaciones como Tinder, en la que uno se mete en una aplicación y entonces pues busca establecer vínculos sociales y vínculos sexuales a través de fotografías y de descripciones que van en la que uno mismo se presenta en ciertas aplicaciones como estas. Y entonces yo no estoy planteando que a mí me parezca ni mal ni bien. Simplemente creo que en este tipo de cuestiones se ha perdido un poco ese respeto hacia el individuo. Es decir, se queda pues para lo que se quiera quedar, pero ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el preocuparse un poco por el otro? Entonces yo creo que esta cuestión que estaba hablando Rocío me parece fundamental. Es decir, que tanto hombres como mujeres en el futuro puedan ver esta perspectiva de la sexualidad como un juego, como una exploración, como
como una autoexploración y también como una búsqueda con el otro, no una búsqueda de patrones, no una búsqueda de catálogos, no una búsqueda de algo que ya esté autoimpuesto, eliminar que tenga algo que ver con el sexo con la pornografía, porque no es así. Es decir, el adquirir una cierta conciencia de una libertad sexual y de una exploración del cuerpo. No sé, y un poquito en la misma línea, ¿no? Que la sexualidad, o sea, cómo me imagino esta mujer, es esta sexualidad, o sea, como cuestionar con nuestras hijas esta sexualidad a la que están expuestas constantemente, que es una sexualidad muy violenta, ¿no? Hacen felaciones, por ejemplo, en la pornografía, donde las llevan a casi un vómito, que eso no es una realidad, ¿no? O sea, que está completamente desconectada del erotismo y lo que asemeja es una violación, como una completamente, o sea, fuera de lo bonito, de lo placentero, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante con nuestras hijas empezar a cuestionar ese tipo de sexualidad, porque ¿qué pasa? De verdad, o sea, hacen como un copy-paste, o sea, hacen un copy-paste de esa conducta y la repiten, pero sin un cuestionamiento. Entonces, a nuestras hijas adolescentes sí tenemos que hacer, y también con los hijos, ¿no? Pero hablando de las mujeres, es hacer este cuestionamiento de qué es lo realmente placentero y acompañarles a entender que no va por ahí, ¿sabes? O sea, como esta parte de volver a reconectar con lo que realmente te hace sentir bien, ¿sabes? Y tener como esta valentía de, como mujeres, de denunciar cuando algo no te acomoda, cuando algo no te hace sentir bien. Entonces yo creo que también es como sumamente importante para que vivan una sexualidad plena, atrevernos con ellos a tener este diálogo que puede ser como incómodo, ¿sabes? Porque hablar de esto puede ser incómodo para los padres, ¿no? Sí, en ese sentido, muchas veces nos situamos, tú lo mencionabas al principio, bueno, pues la sexualidad del futuro debía ser una sexualidad sana y libre, ¿no? Uh-huh. Pero claro, no estamos hablando del patrón dominante a lo mejor hace medio siglo, que era un patrón respecto a lo sexual, si queremos, más represivo. Ahora estamos en un patrón, en la línea de lo que está planteando Candela, de una hipersexuación global. Es decir, ahora la sexualidad forma parte del currículum vital de cualquier individuo, ¿no? Por así decirlo. De tal forma que a lo sexual se le da una importancia permanente, constante y cotidiana, donde parece no existir una posibilidad de desarrollo sin lo sexual. Parece no existir una posibilidad de desenvolvimiento de tu individualidad sin los aspectos sexuales, ¿no? Esta tendencia hacia la promiscuidad sexual no ha vencido todavía determinado tipo de patrones que tienen que ver con lo que está indicando Patricia de una sexualidad sana, ¿no? Parece que la sexualidad adquiere importancia por sí mismo, no al servicio del individuo, ¿no? Parece que es más utilitarista, parece que es más hedonista, parece que pasa por encima de la singularidad del ser humano, donde vale, a través de las plataformas que te ofrecen por internet, te vale cualquiera, con tal que sea dentro del ámbito de la opción sexual que tú elijas, ¿no? Por tanto, yo me plantearía si, evidentemente, el patrón represivo sobre la sexualidad no es conveniente. El patrón promiscuo de la sexualidad, yo creo que es un problema que todavía no está resuelto. Entonces, ¿cuál sería la sexualidad del futuro? Y claro, no solamente estamos hablando de la mujer, estamos hablando también del hombre. Habéis esbozado que sea plena, habéis esbozado que sea recogiendo tu propia singularidad. A la sexualidad no había que darle un sentido, por tanto, de cierta trascendencia. Mira, antes de
de responder a esta pregunta que me gustaría que respondieran mis compañeras, pero en la línea en la que tú has planteado un poco, yo creo que realmente a la sexualidad como tal se le está dando una función por sí misma como si fuese una cosa más que hacer. Es decir, no como si fuese una búsqueda entre individuos, sino como si hubiese, no sé, tú estás en tu vida cotidiana, tienes tus amigos, tal, no tienes pareja, pero bueno, tienes acceso al sexo a través de este catálogo un poco que ofrecen distintas plataformas en las que, como has dicho, vale cualquiera. Es decir, creo que la esfera del sexo y de lo sexual ha pasado de lo absoluta y sumamente privado y que no trascendía lo público a lo abiertamente público, pero de una manera aplastante, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor un camino podría ser esa esfera intermedia entre en la que tú ya no tienes que asemejarte a ciertos patrones que se te han impuesto, en la que pueda existir un diálogo, pero pueda haber una búsqueda y un camino hacia un descubrimiento nuevo y hacia algo que no tenga por qué estar explorado. Y eso se construye abriendo este diálogo con nuestros propios hijos, con nuestras propias hijas, pero también entre la intimidad de los individuos que estén implicados en ese acto, ¿no? Con lo que planteas, Candela, a mí de repente me están viniendo así como referencias sobre todo de lo que es un encuentro, ¿no? O sea, creo que en esta sociedad ahora mismo lo que se está perdiendo es esa necesidad de encuentro vital con una persona con la que experimentas algo especial, algo que es diferente, algo que te hace vibrar y te hace sentir a muchos niveles, ¿no? Muchas cosas que no te pasan con otra persona. ¿Eso se llama amor? Podría llamarse amor. Tampoco sabríamos, creo, muy bien cómo definirlo, ¿no? Ese amor, que también es una palabra que ahora mismo también es confusa, ¿no? Y compleja de analizar. Pero tal vez podría acercarse a este amor con mayúsculas que deberíamos experimentar en la vida como seres humanos, que creo que somos los únicos capacitados de poder experimentar, ¿no? Este encuentro, que me parece que es la clave un poco del futuro, tal vez, solo se puede dar si uno está atento a esa percepción del otro, ¿no? A esa percepción de tu alrededor y de los demás, ¿no? Y cómo de repente a ti te hace reaccionar. Y puede que ahí esté la clave de este presente, ¿no? De cómo decirles a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que lo importante es estar atento a eso, ¿no? A ese contacto con el otro, que te da, que te aporta, que percibes, ¿no? Si esa persona o sea, confiar un poco más en esta cosa primitiva de sensación, de vibración, ¿no? Con el otro. Ya no esta cuestión ni intelectual ni de referente social. O sea, pasar de una sexualidad, si queremos, un tanto indiscriminada, ¿no? Donde vale con cualquiera, con tal de tal, a una sexualidad, si queremos, mucho más discriminada, ¿no? En el sentido no peyorativo de la palabra, sino en el sentido de dar cabida a la singularidad, a lo que sucede en la interacción de dos personas singulares, donde hay algo especial, inexplicable, misterioso, enigmático, pero que te sucede con esa persona y no con otras, ¿no? Y darle cobertura más a esto, ¿no? Y también la parte de que logren como distinguir entre la necesidad de estar vinculado a un otro o sea, tener esta necesidad como de vincularte, no forzosamente te tienes que vincular con el otro a través de la parte de la sexualidad.
Te puedes vincular y tener intimidad con un otro a través de una buena conversación, enseñarles a tener cercanía de una manera distinta a la sexual, porque sí creo que hay una confusión de esta necesidad de sentir esta cercanía con la parte de la sexualidad. Entonces yo creo que es importante hacer Sí, también. enseñarles, ¿no? Enseñarles que puedes sentir cercanía y no forzosamente a través del coito o a través de una felación o cunilingus o lo que sea, ¿no? O sea, a través de verdad de conectarte a través de la palabra. De alguna forma es una sexualidad al servicio de un vínculo, Uh-huh. ¿no? No al servicio de la satisfacción en sí misma, ni a partir de el placer por sí mismo, sino dándole un sentido que tenga cierta trascendencia en tu vida y en la vida del otro, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí. Y también como quitar este mensaje, no sé tanto en España, pero por lo menos en México es esta parte de que la entrega forzosamente tiene que hacerse con este amor desmedido, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo, Rocío, que tiene que haber esta parte como de amor, de respeto. O sea, no tienes que estar perdidamente enamorada del otro, pero sí tiene que ser este espacio de respeto y donde sabes que vas a estar como cuidada, ¿sabes? Que no vas a estar, que no se va a violentar, o sea, que no va a haber como esta violencia, ¿no? Entonces sí tiene que haber esta certeza, sí siento, por lo menos yo a mi hija, sí es un mensaje que le quiero transmitir, que tiene que hacer esta elección de entrega con alguien que tenga como esta certeza de que la va a respetar, que no la va a violentar. Claro, ¿no? que se cree un espacio de comodidad, de respeto, de poder sentirte libre, poder expresar y comunicar y dialogar qué es lo que se quiere. Es decir, el tabú de lo privado yo creo que se ha derribado, pero el tabú de lo público también se tiene que derribar y llegar a ese punto en el que uno pueda realizar una entrega sintiéndose cómodo. Es decir, tampoco sé hasta qué punto está bien, pues yo qué sé, hablar de que debemos reducir nuestros encuentros a personas muy determinadas, pero sí revisar un poco que a lo mejor deberíamos darle una importancia mayor de la que estamos enseñando a los hijos o de esta liberación sexual de que no ocurre nada, es decir, sino decir, vale, es algo importante, es algo a lo que hay que dedicarle una cierta no reflexión, sino a lo mejor, como decía Rocío, pensar un poco más en lo instintivo, en la emoción, ¿no? Pues parece que la ciencia, en ese sentido que estás indicando, está consiguiendo vencer la relación entre lo sexual y lo reproductivo, de tal forma que ya no es necesario, por así decirlo, un acto sexual para que se produzca una reproducción, ¿no? Con lo cual, liberada la sexualidad de esa cierta necesidad en relación con lo reproductivo, nos situamos en otra órbita, ¿no? Completamente distinta. Pero a partir de ahí, ámbito de respeto, dejamos fuera la violencia y el sometimiento, buscando un ámbito de cierto confort, ¿no? De cierta comodidad. Y yo me pregunto también en relación con todo este ámbito, ¿y qué hacemos con la pasión? Pero es que yo creo que en ningún punto del que hemos estado hablando la pasión tenga por qué estar reducida o minada de alguna forma. Es decir, creo que todo es perfectamente compatible con tener un encuentro apasionado o una vida apasionada o lo que se quiera. Es decir, creo que el amor o el respeto no son términos que contradigan a la pasión, al placer, no sé, la búsqueda de lo incontrolable o lo que te desgarre por dentro, no sé, yo creo que es perfectamente compatible.
Sí, la cuestión ahí pienso que está también en lo que acabas de plantear, ¿no? En un sometimiento. Quiero decir, si hay dos personas que viven un encuentro o un acercamiento apasionado, la clave está en que no se dé esa violencia, ¿no? Que entre esas dos personas ese acercamiento sea lo más limpio posible, en el sentido de que ninguna de las dos quiera ejercer sobre la otra un control, un poder, una agresión, ¿no? Y claro, eso tiene luego todos sus matices previos, ¿no? O sea, todo viene de lo que tú traes contigo, ¿no? O lo que no traes. Entonces es importante que el referente sexual que puedan tener o que se pueda tener y que te lleve a hacer ese tipo de encuentro, pues tú o nuestros hijos vayan con una cierta limpieza, ¿no? Con una actitud a la que no conlleva todo eso, ¿no? Que no conlleva esa necesidad o de poseer a la otra persona, que suele ser lo habitual, ¿no? O por lo que se generan las relaciones más turbias, ¿no? Digamos. Y que ese acercamiento sea entre dos personas que tienen cierta conciencia, que también es verdad que dependiendo de la edad que uno tenga, de la madurez que uno tenga, pues claro, en fin, que para mí es complejo enfocarlo y simplificarlo, ¿no? Porque tiene que ver con el bagaje de cada uno, con lo que ha respirado, con lo que ha vivido, en fin, no sé. Claro. A mí se me condiciona todo mucho por eso, ¿no? Por el propio individuo, ¿no? Que es lo que lleva a ese encuentro, a esa relación. Luego también es que, solo un mini apunte, luego dentro del propio juego sexual entre dos personas, a lo mejor se puede querer llegar a esa cuestión de dominio, de sometimiento, pero la cuestión es poder tener la posibilidad de llegar a ese momento con limpieza y sin prejuicios previos y sin esquemas a los que adherirte o de procesos de subyugación previos, sino poder llegar a ese momento y ahí decidir, y ahí ya hacer lo que uno quiera, pero con limpieza. Eso me ha parecido fundamental. Por pasar un poco página y para tratar más temas, porque se nos está centrando el debate mucho en lo sexual, que no está mal, y que podemos hablar mucho más tiempo de ello, pero por tratar más temas sobre esta mujer del futuro, ¿qué visión o qué relación tendría la mujer del futuro con la maternidad e indirectamente con esa conciliación de lo profesional con lo laboral, que está muy relacionado con la maternidad en la sociedad de hoy en día? Yo mi primera reflexión en torno a esto es con nuestras hijas permitirles formar parte de nuestros rituales cotidianos, ¿sabes? Es esta parte que yo creo que hemos perdido mucho. Ya no forman parte de estos rituales porque no tienen tiempo. Y rituales desde tal vez ducharnos con ellas o de que nos vean cómo nos maquillamos, cómo nos arreglamos, ¿sabes? Todo es tan rápido que hemos perdido, en cierta forma, esta conexión donde ellas aprenden cómo ser mujeres o cómo conectarse con esta energía femenina. Y también en torno a la maternidad, ¿sabes? Es esta cosa donde, por ejemplo, yo cuando estaba amamantando a mi hijo menor, se me acercó una niña pequeña y me dijo, ¿qué haces? Pero pequeña, una niña de 5 años. No era una niña de 1 año y medio o 2 años, ¿sabes? Y me dijo, ¿qué haces? Y le digo, estoy amamantando a mi bebé. ¿Pero cómo? Era una desconexión total de la niña, o sea, no tenía ni idea qué estaba haciendo. Entonces, un poco mi reflexión gira en torno a permitir a nuestras hijas e hijos que formen parte de este ritual de cómo ser mujer, de cómo ser madres, para que vayan aprendiendo este proceso, ¿sabes? Hemos como volver esta cosa del clan de mujeres, para poder como aprender y entender, y como no quitarnos a nuestras hijas del camino, ¿sabes? Sino al contrario, como integrarlas a estas pláticas que tenemos entre mujeres. Digo,
de acuerdo a la etapa de desarrollo, ¿no? Pero conforme van evolucionando, tal vez irlas incluyendo en este diálogo, en este discurso, para que también se vayan empapando de cómo ser una mujer. Entonces yo un poco, pues es mi reflexión en torno a esto, ¿no? Sí, esta cuestión, además de no sentirte al mismo tiempo, no sentirte excluido, no sintiéndote único tampoco. O sea, únicos somos todos y cada uno de nosotros, pero muchas veces esa situación es verdad que te hace aislarte. Y aislarte de tu entorno, aislarte de tu clan y aislarte de lo que tú eres. Y sí, o sea, me parece clave, ¿no? El sentir que tú puedes compartir en cada etapa de tu vida con las personas que tienes cerca tus experiencias, ¿no? Porque creo que la desconexión de un niño con sus padres o bueno, con las personas que tengan de referente, ¿no? Hace mucho daño. Y es verdad que es algo que no te das cuenta hasta que no pasa mucho tiempo y de repente dices, oh, es que, claro, yo no hablo con mi hijo o mi hija no me pregunta a mí las dudas que tiene, ¿no? Se las pregunta a sus amigos o ahora resulta que la tengo que llevar a un psicólogo. No porque esté mal que tú le lleves a hablar con un psicólogo, sino porque de repente tomas conciencia de que esa persona es verdad, está en otro sitio. Y a veces con ese acercamiento, ¿no? Podemos evitar esa desconexión, ¿no? Y puedes sentirte más arropado y sentirte que lo que te pasa es algo común y que además lo puedes tratar, lo puedes hablar, porque es verdad que a la hora de relacionarte con otra persona, que tú tengas esa facilidad de hacerlo, te ayuda mucho. Y pienso que muchas veces los problemas que hay de confusión, de identidad y de muchas cuestiones tienen que ver también con eso, ¿no? Con esa ruptura que se produce con tu entorno. Bueno, un poco lo que me haces pensar es esta parte de la maternidad, ¿no? De la función materna, que es esta constante traducción del mundo a nuestros hijos, dependiendo de la etapa de desarrollo es lo que traduces, ¿no? De bebito es, ay, mira, qué bonita cara, tienes hambre, estás llorando porque tienes hambre. Pero conforme vamos evolucionando y van creciendo nuestros hijos, esta función materna se va volviendo mucho más compleja y es esta traducción del mundo mucho más, no sé, bueno, mucho más compleja. Entonces es esta parte donde no podemos parar de esta función, no podemos frenarnos y estar constantemente en ello, ¿no? Que siento que en este acelere que llevamos muchas veces es que no nos detenemos a hacer esta función y pensamos que ya están listos o suficientemente maduros y no podemos parar y sobre todo por la cantidad de bombardeo de información que tienen. Esta función es yo creo que es más necesaria que nunca, no lo sé, es muy necesaria para poder tener un buen desarrollo, ¿no? De lo femenino. Sí, totalmente. Yo, la verdad es que a mí me gustaría introducir un poco en vuestra conversación, que me parece interesantísima, es la posibilidad de que a esta mujer del futuro, de que esta mujer pueda adquirir un papel o un rol fuera del rol. Es decir, que este modelo del que estaba hablando un poco Patricia en nuestro programa anterior, de la mujer multitarea que hace de todo, que tiene 1000 manos como una diosa hindú y que lo tiene que ir haciendo todo bien y a la que se van sumando tareas y tareas porque va acercándose hacia una igualdad social con el hombre, pero que a la vez no suelta ninguna de sus tareas previas en lo histórico. Yo creo que habría que intentar lanzar el mensaje de que no tiene por qué ser el modelo o no tiene por qué intentar tenderse hacia eso y dejar un poco esa soberbia o ese egocentrismo que muchas veces podemos tener las propias mujeres de es que ay, yo hago todo, es que yo lo tengo que hacer todo, es que tengo que ser multitarea porque me lo demanda la sociedad, me lo demanda mi propia vida, yo misma. Yo creo que este modelo genera agotamiento y genera agotamiento
lo hemos ido adquiriendo de abuelas a madres, a hijas. Pero a lo mejor se podría plantear para esta mujer del futuro que ese no es el único camino, que puede haber otras cosas. Y creo que es una reflexión súper importante, ¿no? Y un poco la manera en que he encontrado, o sea, para resolver esa situación es la renuncia. O sea, tenemos que ser capaces de renunciar a cosas hasta pequeñitas, ¿sabes? Por decir, es muy típico en las relaciones de pareja que dicen, yo creo que los niños van o sea, el hombre dice, o la pareja dice, los niños van poco abrigados. ¿Cuál es la reacción inmediata de la mujer? Vale, me voy por los abrigos, ¿sabes? Entonces es esta parte donde tenemos que, como mujeres, aprender a hacer estas pequeñitas renuncias en cuanto hay una solicitud de no pensar que somos nosotros quienes la tenemos que hacer, ¿sabes? Dar espacio para que el otro resuelva. Porque si no damos ese espacio para que el otro resuelva, es esta cosa donde seguimos como perpetuando estas actitudes como mucho de dependencia, infantiles, ¿no? Entonces, la solución que veo ante esto es empezar a hacer pequeñas renuncias a que el otro resuelva por sí mismo. Totalmente. Sin duda, bueno, habéis tocado un tema clave que yo creo que está relacionado, ¿no? Que es la actitud que esta sociedad demanda por activa y por pasiva a la mujer en términos de ocuparse de un montón de tareas y además tener que resolver cuestiones preasignadas, ¿no? De una forma establecida, ¿no? Esto entronca directamente con cómo veis, con la pregunta de cómo veis esa conciliación entre el ámbito más, si queremos, doméstico, más interno, más familiar, con el ámbito más social, más relacionado con lo laboral y lo profesional, ¿no? Esto es un tema que ahora mismo está encima de la mesa y que a ver qué derroteros toma de cara al futuro. No deja de ser un problema no acabado de resolver, ¿no? No, desde luego. Y es importante porque además que, a ver, siempre te dicen, pues en los niños desde el principio ya tienes que tal, porque entonces todo lo que asientes, las bases que asientes ahora con tal edad, luego ya de mayor, si no lo asientas bien ahora, luego en el futuro, pues efectivamente, como eso es así, todos tenemos, y la sociedad, tenemos que tomar conciencia de que eso es así. Entonces, ¿qué hace falta para que esa personita en el futuro tenga esa proyección a la que aspiramos? Pues obviamente tienes que cuidar todo lo que arropa a ese ser desde que viene al mundo o incluso desde antes. Para la mujer es fundamental manifestar las necesidades que tiene cuando es madre, porque son diferentes una vez es madre a las anteriores, a las que puede reflexionar fuera de esa maternidad. Entonces, es obviamente que ese paréntesis que se crea en la vida de una pareja con un bueno, estamos hablando de pareja también, igual en el futuro tampoco es tan delimitado ese aspecto de pareja a la hora de una crianza, ¿no? Pero sí que esa crianza tiene que estar arropada, ¿no? Y tiene que estar acompañada de cierta facilidad. Pienso que en esta sociedad esta cuestión de la multitarea y de llegar y de hacer y de no sé qué es estar demostrando constantemente algo, no sabemos qué, queremos demostrarnos los unos a los otros, complicándolo todo muchísimo y haciéndolo mucho más difícil. Pues ayudémonos a facilitar las cosas. Y si una mujer cuando tiene un hijo tiene unas necesidades y son distintas a la de otra mujer, hay que contemplar esa diferencia de situación de una mujer a otra. Hoy en día se plantea que las mujeres tienen que tener un hijo y trabajar. Pues no todas tienen esa necesidad. Algunas la tienen, por supuesto, y también hay que respetarla. Pues respeta a la mujer que tiene esa necesidad, respeta a la mujer que tiene la necesidad contraria. Y eso solo se puede organizar y se puede armar, creo, con la figura masculina, con la figura del hombre, que dentro de esa maternidad no tiene que hacer ciertas tareas y puede ocuparse de otras. Creo que nos falta un sentido práctico
a la hora de esa funcionalidad, ¿no? Y pensando en ese futuro. Si yo quiero tener un hijo estresado, lo más normal es que si mi mujer está dándole el pecho o no llega a darle el pecho, la leche no está bien porque está estresada, porque no duerme, porque hace no sé qué, porque hace no sé cuánto, al final el que va a estar estresado es ese niño. Y son cosas que nadie se plantea. ¿Por qué? Porque un bebé no se puede estresar. ¿Cómo que un bebé? Entran en juego tantas cuestiones que normalmente pasamos por encima, porque lo que importa es que en el día a día tú ya estés pensando que a los 4 meses tienes que quitarle la teta al niño porque tienes que ir a trabajar. Son cuestiones prácticas y que no creo que tengan tan difícil solución. Pero hoy en día la situación como está organizada a nivel social es que te lo impide absolutamente. Y está mal visto, ya retomando también el tema con el feminismo, incluso dentro del mundo feminista, ¿no? De esta idea y de este arrojo de empeño de la mujer con estas corrientes, ¿no? Yo lo hablo desde mi experiencia, en ese sentido sí desde mi experiencia, ¿no? Te encuentras con cosas a tu contra incluso desde ese tipo de punto de vista. Pero bueno, o sea, pienso que en el futuro eso se podría trabajar. Planteas de alguna manera el educar ya a las nuevas generaciones en una dirección de más capacidad de autonomía, capacidad de resolución de sus propias realidades, en que sean un poco más autosuficientes, ¿no? Y Patricia también plantea, ante la disyuntiva de tener que ocuparse de todo y ocuparse constantemente y ocuparse además bien de las cosas, esa demanda subliminal y a veces no tan subliminal, que consiste en que la mujer resuelva todo, ¿no? Ser más capaz de renunciar a ciertas cosas para evitar el cargarse tanto y que se produzca esa sensación de estrés que mencionaba Rocío, ¿no? Y yo me planteo también de cara a ese futuro que estamos queriendo vislumbrar y cómo se relacionarán, es decir, cómo se vincularán las mujeres con los hombres, ¿no? Cómo resolverán un poco esos aspectos más relacionados con el vínculo, ¿no? El vínculo, si queremos, un poco más en lo íntimo, en lo profundo, en lo personal. Si os parece bien, hacéis cada uno una respuesta rápida a esta pregunta que ha hecho Carlos para terminar el debate, ¿vale? Sí, rápida, de unos 40 o 50 minutos. A mí me gustaría que la relación en ese mundo fuera una en la que los roles no tuviesen género y se pudiese construir no desde lo social, sino como estaba diciendo antes Rocío, desde los casos particulares, las necesidades particulares que tengan los individuos que quieran, que estén en una situación de pareja o afectiva o lo que sea, pero que no exista un tú tienes que hacer esto y yo tengo que hacer esto, sino que se pueda construir desde las necesidades y los deseos personales. Yo lo resumiría en lo siguiente, de si necesitamos del otro para subsistir en este mundo. ¿Rocío? Sí, pues a eso que puedo yo sumar, pues que esa necesidad se haga, o sea, esa necesidad y esa colaboración partan de ese encuentro que sea lo más auténtico posible, ¿no? Con una persona con la que realmente despiertas a algo diferente, ¿no? Y te alenta a vivir un futuro y entregarte a ese futuro con toda la tranquilidad, ¿no? Sabiendo que esa persona te va a respetar y que tú vas a respetar también su espacio, ¿no? Y su mundo. Yo creo que es esencial en esa mujer de futuro que asuma la responsabilidad del desarrollo del vínculo, de los vínculos. Son las que construyen los entramados de las relaciones a todos los niveles que se producen. Para eso, y para que fructifique esa relación sana que hablábamos al principio, y libre, quizá más difícil que sea libre que sana, ¿no? Tenemos que acabar de resolver, y vamos a enseñar a las nuevas generaciones a que lo hagan, a que el vínculo es más fructífero en tanto en cuanto es más limpio, y el vínculo tenemos que protegerlo
de esa pulsión hacia el control, hacia la dominación, utilizándolo para que sea realmente libre. Muchísimas gracias, Carlos. Con esto terminamos. Gracias. Muchas gracias por venir a las invitadas. Gracias, Rocío. Gracias, Iván. Gracias, Patricia. Y muchas gracias, Candela. A ti, gracias. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en otraspolíticas.com y nos escuchamos en iVoox, en Spotify y en YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios o tus preguntas y ayúdanos compartiendo en tus redes sociales. Hasta la próxima.